Sí, sí, Sí se ve, doctor. listo, muy bien, entonces empezamos. Eh, si consideramos a los fármacos que se utilizan en el tratamiento, en la terapéutica, entonces hay algunos aspectos que debemos tomar en cuenta en su aplicación, ¿no? Y esto lo trata la farmacoterapéutica. Ahora, consideremos a la terapéutica como una parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las enfermedades, ¿no? Sea para aliviar los síntomas o para producir su curación. Y la mayoría de las veces lo que hacen los fármacos es darle tiempo a que el organismo haga la curación. Muy pocos fármacos tenemos que en realidad hacen curación. Si no le dan tiempo, se alivia los síntomas, las manifestaciones, se trata de corregir la fisiopatología, pero en el fondo es el mismo organismo el que va a hacer la corrección, ¿no? Ahora bien, en esto de la farmacoterapéutica, entonces lo que se trata es de cómo se aplican los fármacos en el ser humano, ¿no? En el tratamiento eh, clínico. Y ciertamente la farmacología clínica estudia la acción y los efectos de los fármacos cuando son aplicados en un ser humano o un paciente en concreto, sea sano o enfermo. Claro, uno piensa que en una persona sana no se aplica fármacos, pero hay algunas, sobre todo hoy en día, circunstancias en que se aplican, ¿no? Ahora bien, cuando se aplican los fármacos hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Una de ellos, y obviamente, es la farmacocinética. Ya hemos repasado y hemos visto en qué consiste la farmacocinética, y también ahí tendríamos que considerar la presentación del fármaco y la vía de administración. Son cosas que es necesario, ¿no? Para empezar. Luego, haciendo lo que nos importa más, ¿no? Es la distribución que se va a tener para alcanzar la biodisponibilidad y los mecanismos de metabolización. Esto para efectos de mantener un efecto del fármaco. Entonces, todo eso lo hemos estado viendo con la farmacocinética. Obviamente hay que tener la farmacodinámica porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Los efectos del fármaco, el efecto que queremos buscar, pero no siempre está exento de algunos efectos que más bien debemos controlar. Muchas veces o algunas veces no podemos evitarlos, pero sí hay que controlarlos, ¿no? Y sobre todo, también esto es bueno que se conozca o se mencione con el paciente porque no es necesario que él sepa para advertirnos o en todo caso él sepa, ¿no? Sobre el efecto del fármaco. Aparte de la farmacocinética, la farmacodinamia, está la edad que hay que considerar, ¿no? Cuando se administra el fármaco, definitivamente, ¿no? Esto sobre todo por la diferente capacidad metabólica que se tiene en el ser humano a diferentes edades, ¿no? Si consideramos el feto y los prematuros, por ejemplo, tienen enzimas metabolizadoras de los fármacos que son deficientes, sobre todo si son prematuros. El hígado, que es el órgano principal que mencionamos para la metabolización, recién está completando su desarrollo, ¿no? Y ciertamente a esta edad, ¿no? Prematuros y los recién nacidos, su aplicación es un poco más difícil y también riesgosa, ¿no? Se tiene que ser mucho más cuidadoso y precavido y no todos los fármacos se pueden utilizar. Ahora bien, todavía se añade el hecho de que no tengan una buena capacidad metabólica, la capacidad de eliminación de los riñones, que también está limitada, ¿no? Entonces, ajustar dosis y intervalo, todo eso es necesario en estos pacientes. Y como digo, no todos los fármacos se les puede aplicar. Ahora, ya los niños, por ejemplo, cambia porque los niños tienen una mayor capacidad metabólica oxidativa y que sobre todo más o menos a los 2 años, ¿no? Y la capacidad de conjugación en particular la glucuronoconjugación también es mayor. Claro que se va desarrollando lentamente, ¿no?
y esto luego va llegando a la pubertad y la capacidad metabólica ya se va, digamos, adquiriendo hasta que se llega a la edad de los adultos, ¿no? Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con los niños, sobre todo con algunos fármacos que tienen que ver con el estado hidroelectrolítico. Son bien sensibles, ¿no? Y hay que saber utilizar estos fármacos para no alterar, ¿no? Crear un desequilibrio. Y también son muy sensibles a los estimuladores o depresores del sistema nervioso central. Estos fármacos en los niños hay que tener cuidado. Ahora bien, como mencionamos, con la edad va a cambiar la capacidad metabólica. Pero también hay que tomar en cuenta, cuando ya se está con la edad avanzada, la incidencia de enfermedades crónicas están presentes. Y eso hace de que a estas edades aumente el uso de fármacos, sobre todo en personas ancianas. Pero tenemos un problema, que a esa edad, más bien la capacidad metabólica va disminuyendo, ¿no? Ese es es algo a tomar en cuenta. También en las personas de edad, su volumen va disminuyendo. Van perdiendo masa magra, ¿no? Van perdiendo también un tejido graso. Y ustedes van a ver personas ancianas. No estoy hablando solo en general de tercera edad, sino las personas ancianas, las mayores avanzadas, no tienen grasa. Y sí, tienen poca grasa y tampoco tienen músculo. Masa magra es muy poca. Son delgados, no hay ancianos gordos, ¿no? Tal vez un poco más antes, en la tercera edad, fueron, digamos, obesos, ¿no? Pero entrando ya a lo último, ya no son obesos, no hay. Ahora, entonces, en ellos, por ejemplo, ya el volumen disminuye. La concentración de albúmina circulante también va a disminuir. Entonces, ¿qué está disminuyendo? El volumen y también la fracción de proteína unida a la albúmina. Y eso hace que si uno mantiene dosis normales de un adulto, digamos, un adulto joven, no va a ser que haya un exceso de medicamento, porque ha disminuido el volumen y también hay mayor biodisponibilidad por disminución de la albúmina, por ejemplo. Ahora bien, entonces hay que hacer ajustes en estas personas, ¿no? Por otro lado, el peso corporal hay que tomar en cuenta. Claro, por el momento el criterio más útil y más práctico para la administración de fármacos, sobre todo en niños, consideramos personas menores de 12 años, es el peso corporal, ¿no? Entonces se ajusta la dosis a cada uno de ellos, según el peso. Y hay varias fórmulas. Los vademecum también traen las indicaciones, ¿no? Cuánto se debe administrar. Hay que tomar en cuenta el recién nacido. Ese es un grupo. Luego está hasta los 3 meses, que ese es otro grupo. Luego al año. Son en esas edades, en esos 3 grupos que son seguidos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no todos los vademecum nos señalan, pero son así, recién nacidos, que incluye prematuros, todo, hasta los 3 meses, porque se entiende que hasta ahí el niño ya va a adquirir toda la mayor capacidad metabólica, luego al año, y 5 años. Es una clasificación práctica, digamos, para tomar en cuenta para administrar el fármaco. Luego va hasta los 5 o 6 años en realidad, y luego hasta a los 12. Y a partir de los 12 años, prácticamente ya se le da tratamiento de adulto. Pero en esa edad límite hay que considerar siempre el peso, no va a haber también inclusive un exceso, ¿no? Entonces, el peso corporal es el que nos indica, ¿no? Y hay que tomar en cuenta más o menos en estos grupos su peso. Hay varias, como digo, hay varias fórmulas para uno saber el peso de la persona y según eso administrar el fármaco, ¿no? El criterio más exacto y útil también, claro, es el área de superficie corporal. Pero eso es un poco difícil obtenerlo en el paciente en concreto.
Claro que hay fórmulas según el peso y la talla, etcétera. No se puede calcular, pero es un poco práctico y no todos los fármacos traen en el inserto cuánto se administra según área de superficie corporal. No es práctico en realidad, ¿no? Por eso solamente se utiliza el peso. El sexo es algo que en un momento se tomaba muy en cuenta, ¿no? Se mencionaba que la capacidad metabólica de las mujeres es menor y por lo tanto había que tener más cuidado con las mujeres. Las mujeres eran más sensibles a los fármacos y los varones no. Pero mucho de eso se ha visto que es prejuicio, ¿no? Entonces no hay nada de eso. Pero sí hay que tomar el sexo en cuenta cuando se administra fármacos que tienen efectos sexuales o efectos de hormonas sexuales o semejantes a ellas. A veces no son hormonas sexuales propiamente dichas, pero sí tienen ese efecto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso y ver, ¿no? Y hay advertencia, ¿no? Cuando hay un fármaco, sobre todo cuando tienen efectos sobre la metabolización a nivel hepático. Es el típico ejemplo de los anticonceptivos orales, ¿no? Tipos estrógenos, que disminuyen la metabolización de las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, y eso trae, la metabolización hepática de las hormonas sexuales. Y entonces eso trae alteración o efecto en ese ámbito, aunque ese fármaco no, que el fármaco no tenga por sí mismo ese efecto, sino es porque interfiere con la metabolización de las hormonas sexuales. La raza también es otro criterio. Ya mencionamos que en realidad no existe raza, ¿no? En los seres humanos somos solo uno, pero sí hay grupos, digamos, fenotípicos que hay que considerar. El defecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, entre los pacientes de raza negra, entre comillas, que hay que tomar en cuenta cuando se da antipalúdicos, el cloramphenicol también que lo hemos mencionado, etcétera. Otro aspecto a tomar en cuenta es la vía de administración. La vía de administración básicamente determina el periodo de latencia y también la biodisponibilidad. Entonces, dependiendo de la vía de administración, hay que ajustar dosis, ¿no? Generalmente la vía endovenosa es la que requiere menor dosis, pero también depende del cuadro y la necesidad de administrar, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho la vía de administración. Muy importante el momento de la administración. Claro, si el paciente está en el hospital, en el internamiento, no hay problema porque ahí se cumple, digamos, el esquema de tratamiento. Pero la mayoría de los pacientes está afuera y ellos son digamos, los que se administran el tratamiento. Ahora, la mayoría de fracaso de tratamiento es porque no se da una buena indicación ni el esquema de tratamiento. Si un fármaco se debe dar cada 8 horas, vía oral, por ejemplo, es diferente decirle, tome el medicamento desayuno, almuerzo y comida. Ahí viene el problema, porque, por ejemplo, ¿a qué hora ya han tomado desayuno? No sé si habrán tomado desayuno. Yo pienso que algunos no han tomado desayuno. El almuerzo, ¿a qué hora almuerzan? No creo que sea a la hora, a la 1, pero no creo que sea, puede ser, ¿no? Exactamente después de las 8 horas del desayuno. ¿Y la cena? ¿Hay cena o no hay cena? Sobre todo las personas mayores y muchas personas mayores, y en especial las damas, no cenan en realidad, o muy poco, ¿no? A veces un té y algo muy ligero, y a veces, sí, algo ligero, nomás un líquido, y listo. ¿Y a qué hora? Bueno, no sé a qué hora se acostarán. Otros serán que se acuestan antes, otros un poco más antes, etcétera, ¿no? O sea, la vida misma nos ha llevado a ese tipo de desorden. Antes era más ordenado la ingesta de alimentos, pero ahora no lo es. Cada uno tiene ese esquema. Entonces, si le dice desayuno, almuerzo, comida, muy difícil que lo esté tomando cada 8 horas. ¿Sí? Y también esto hay que mencionar el momento y también hay que mencionar el tiempo que debe tomar el medicamento el paciente.
Usualmente en el segundo o tercer día ya se siente bien y deja el tratamiento. Pero el tratamiento lo debió continuar dependiendo de la patología. 5 días, 7 días, ¿no? Aunque se sienta bien. Esto para sí dar oportunidad al organismo para que sí se pueda recuperar adecuadamente. Es una precaria recuperación del paciente. Y en caso de los antibióticos, esa es la condición para crear resistencia. Ahora, otro aspecto a tomar en cuenta, como dijimos, son la ingesta de alimentos, pero por término general, los alimentos, la ingestión de alimentos interfieren con la absorción de los fármacos, como principio general. Aunque hay excepciones que simplemente no, o sea, no interfieren, ¿no? Y ahí está bien claro, un ejemplo es la amoxicilina, que no es interferido por la ingesta de alimentos. Entonces, no hay problema. Ahora, si consideramos la interrupción o la interrupción en la absorción que pueden dar los alimentos, se sugiere por lo menos media hora antes de la ingesta de alimentos. Media hora antes. Y si por alguna razón no se pudo, estamos en problemas, porque se sugiere 1 a 2 horas después de los alimentos. Si a las 6 de la mañana tenía que tomar el medicamento, y si tomo mi desayuno a las 6:30, entonces estoy bien, ¿no? Pero tomé el desayuno y me olvidé de tomar el medicamento. Eso significa que ya no lo tomaré a las 6, lo tomaré por lo menos a las 8. Y el esquema ya va fracasando, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho que se llame en cuenta la ingesta de alimentos, como principio, ¿no? Inclusive hay otros fármacos más bien que se indican, ¿no? Tomarlo de manera preferente con los alimentos, inclusive dicen tipo de alimento, ¿no? Por ejemplo, los fármacos que son lipídicos se absorben mejor con alimentos grasosos. Pero yo no sé a quién se le puede animar a tomar su medicamento con algo grasoso, ¿no? Pobre hígado. Bueno. Ahora, hay que ver también la velocidad de inactivación y excreción del fármaco. Esto básicamente es ver metabolización, función hepática y función renal. Siempre cuando se administra un fármaco hay que tomar en cuenta esto. ¿Cómo se elimina? Y evaluar la función hepática y renal. Usualmente no lo hacemos, no lo damos sobreentendido. Como el paciente nunca dijo nada y está viniendo por otro motivo, ni siquiera nos percatamos en preguntar, ¿no?, sobre la función hepática o cómo está su función renal. Siempre hay que preguntar, ¿no? Entonces, si no hay ninguna alteración, bueno, ¿no? Y generalmente los esquemas de tratamiento están pensados en que el hígado y el riñón están normales, su capacidad funcional es normal. Pero sin embargo, sobre todo en el caso de función renal, los fármacos, los vademécums indican el intervalo de dosis según la capacidad metabólica renal. Eso significa según la capacidad de depuración de creatinina. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, un aspecto también que se suele presentar en los fármacos es la tolerancia. Entendiendo la tolerancia a la resistencia adquirida del organismo a los efectos de la droga o el fármaco, ¿no? O a un fármaco similar, y entonces ahí tenemos tolerancia cruzada. Muy común, sobre todo, con los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahí están los analgésicos opioides, los depresores, los estimulantes del sistema nervioso central, los nitritos, nitratos, ¿no?, que se utilizan en la cardiología, ¿no? Entonces, hay que tomar esto en cuenta cuando se administra. Y los mecanismos de tolerancia que se pueden desarrollar es porque, primero, una mala absorción intestinal, básicamente una mala indicación, ¿no? En realidad es una pseudotolerancia porque nunca, mejor no es que nunca, sino que si hay una mala absorción intestinal es que en realidad el fármaco no ingresó. De repente hay algún problema a nivel intestinal que hace que no se absorba.
o cuando lo estamos dando con algunas sustancias. Como mencionamos, el carbón, ¿no? Es herida, pero claro, no vamos a comer. Pero ahí sí, el té, por ejemplo, fija ciertos medicamentos. No hay que tomarlos con el té porque los fija y no permite que se absorban. Hay toda una historia con respecto a un rey que querían matarlo. Y para eso utilizaron arsénico. Pero él sabía que era la forma en que mataban así a los reyes que no querían. Y entonces él empezó a tomar arsénico a bajo concentración primero y luego más o menos fue aumentando hasta que creó tolerancia, ¿no? Y cuando, bueno, le dieron ya tolerante, ¿no? Es una anécdota de la historia universal. Está la inducción enzimática, ¿no? Cuando mencionamos interacción de los fármacos, el efecto agonista, antagonista, pero, por ejemplo, es un efecto de agonista, antagonista, pero porque podemos aumentar la capacidad metabólica del fármaco. Un fármaco aumenta la actividad o sin la metabolizada del fármaco B, entonces el fármaco disminuye su efecto. Y entonces ahí como que no resulta, y estamos como creando una tolerancia porque el organismo no responde, ¿no? O podemos también hacer lo contrario, ¿no? Aumentar el efecto del fármaco, pero dando otro fármaco que inhiba su metabolización o eliminación, ¿no? Ahora, esto directamente en el caso de la inducción enzimática, por ejemplo, los barbitúricos son uno de los fármacos que se utiliza. Y luego está la tolerancia farmacodinámica, donde sí los tejidos propiamente se adaptan adecuadamente a la presencia de la droga. Están los analgésicos opioides, el alcohol, los barbitúricos, que en este caso, para los que estamos nombrando como ejemplo, hay tolerancia, pero en un estado de adicción, ¿no? Los adictos, ya sea a los opioides, al alcohol, a los barbitúricos, son tolerantes. Las variables fisiológicas, ¿no?, del paciente. Cuando hablamos de tratamiento, por ejemplo, lo que tenemos que ver en todo paciente es el balance hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-básico del paciente, la temperatura, la presión y todo ello, ¿no? Entonces, todas las variables fisiológicas deben ser evaluadas. Y de hecho, en la consulta hay que tomar en cuenta todas estas variables para la administración del fármaco, para hacer las correcciones adecuadas, ¿no? Usualmente nos olvidamos y le damos nomás sin pensar en esto. Los estados patológicos, ¿no?, sobre todo aquellos estados patológicos que afectan al hígado y al riñón, ¿no? Eso hay que considerar, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, algunas enfermedades pulmonares crónicas vuelven más susceptibles a la morfina y otros depresores respiratorios. Claro, hay que tener en cuenta esto, y sobre todo cuando se da depresores, ¿no? Se puede causar una depresión respiratoria que compromete al paciente. Toda persona que tiene alguna enfermedad crónica hay que tener mucho cuidado cuando se administran estos fármacos. Los pacientes hipertiroideos, por ejemplo, tienen mayor tolerancia a la morfina y menor tolerancia a la adrenalina. La adrenalina, muchas de las hormonas tiroideas tienen una capacidad o tienen un efecto permisivo de las catecolaminas. Efecto permisivo, ¿eso qué significa? Favorece su efecto. Ahora, entonces, si tenemos esta clase de hipertiroideos, hay que tomar en cuenta antes de administrar, si es que se le va a dar, ¿no?, por ejemplo, por alguna razón. Ahora, también hay que considerar que ciertas patologías pueden alterar la biodisponibilidad, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en caso de la osteoporosis, el diurético hidrocloruro de ácida, en caso de patología cardiovascular, resulta ventajoso debido a que no incrementa la eliminación del calcio. Eso es algo que tomar en cuenta, por ejemplo, en los pacientes con osteoporosis, pero bueno, tiene su tratamiento.
Los pacientes antagonistas beta-adrenérgicos están contraindicados en pacientes con asma. Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque aumentan la broncoconstricción. Los pacientes con enfermedad renal, las prostaglandinas, ayudan a mantener la función funcional, pero los AINES más bien los bloquean. Es todo lo contrario. Y aumenta más el deterioro funcional renal. Los pacientes con cirrosis, hay que también tener en cuenta, sobre todo algunos pacientes a los cuales se les va a administrar algún fármaco tipo paracetamol, por ejemplo. El paracetamol muchas veces nosotros lo utilizamos con mucha comodidad y libertad, pero el paracetamol es hepatotóxico y por lo tanto hay que saber siempre controlar la dosis, ¿no?, del paciente tanto por día como en dosis total para no tener ese efecto. Por eso ustedes quieren en COVID sí se hacía esas advertencias. 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. Y si todavía algunos decían hasta 1 gramo cada, 1 gramo cada 8 horas por 3 días. En esa dosificación se está alcanzando ya el límite. Y no más de 3 días. Si es que es más de 3 días, sí podemos tener esa complicación. Y hay que evaluar y cambiar a otro fármaco, ¿no? Están los factores genéticos, que es un poco difícil poderlo valorar, ¿no?, por lo que comentamos también anteriormente. Hay que ver antecedentes de reacciones adversas, tanto en la persona como en los familiares. No preguntar si es que utilizan ese fármaco y hubo un antecedente. Si, por ejemplo, en personas, digamos, nativas, latinoamericanas, de nuestro medio, nos dicen que hubo depresión medular por el cloranfenicol. No estamos hablando de la aplasia medular en los de raza blanca, sino en raza cobriza, que también se le llama. Si hubo un antecedente en un familiar de depresión medular por cloranfenicol, ninguno de los familiares y descendientes puede utilizarlo o debe utilizarlo. Porque si no, ahí sí el riesgo es grande que también sufran. Bueno, ya hablamos también de la hipersensibilidad y la alergia, ¿no? Si nos dice que es alérgico a un fármaco, nada que ver. Claro, hay ciertas técnicas inmunológicas que permiten que se pierda la hipersensibilidad, pero en la práctica eso no se da, ¿no? Es todo todo un esquema que hay que seguir. Y generalmente la gente no se complica con eso, el médico no se complica. Entonces, si nos dice que es alérgico, ahí quedamos, pero también hay que tomar en cuenta si es a los fármacos que pertenecen al mismo grupo químico. Por ejemplo, si es alérgico a la amoxicilina, penicilina G sódica, después ¿qué más tenemos? Todos ellos no se puede utilizar. O sea, todo este grupo se saca, ¿no? Entonces, y sobre todo también en los AINES. En los AINES son varios grupos químicos lo que hay. Y si uno de ellos hace alergia, un paciente hace alergia a uno de ellos, todo ese grupo se retira. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tomar en cuenta también la interacción de las drogas, ¿no? Entonces, generalmente no damos un fármaco, ¿no? Rara vez, hoy en día. Y además el paciente nos pide a veces, solo me basta dar uno, esto no me ha dado. ¿No? Y generalmente damos varios fármacos, ¿no? Eso es lo que, digamos, se estila. Claro, en ese caso, ¿no? Si estamos dando fármaco propiamente, por ejemplo, por una faringitis, un tratamiento clásico, su amoxicilina con su ibuprofeno, listo. Y tenemos que ver qué interacciones hay entre la amoxicilina y el ibuprofeno, ¿no? Eso. Pero también lo que hay en el mercado son fármacos, o mejor dicho, medicamentos que tienen muchos fármacos. Un antigripal, por ejemplo, ¿qué contiene? No es tan inocente el antigripal, ¿no? Tiene, digamos, un analgésico tipo paracetamol, un vasoconstrictor,
tipo efedrina, sí, inclusive la efedrina está puesta a veces en ellos, un antihistamínico como dimenhidrinato, por ejemplo. ¿Qué más tiene? Y así, tiene como 4 o 5 componentes farmacológicos, ¿no? Y por eso que quita todo el malestar, la cefalea, lo que se le llama la coriza, la secreción, y todo eso quita, ¿no? Que le estamos dando de todo. Y el preparado antigripal está ahí, lo contiene, si no revisen el inserto de cualquiera de los antigripales, ¿no? Se van a dar cuenta que no es un fármaco simple, es más bien, mejor dicho, un medicamento simple, es un medicamento bastante complejo. El efecto placebo, eso hay que tomar en cuenta mucho con el paciente. Por ejemplo, si uno le duele la cabeza, ¿no? Toma su paracetamol, se toma. A los 5 minutos ya le calmó, ya se siente bien. La pregunta es, ¿fue absorbido el paracetamol? No creo, ¿eh? Recién está en el estómago, estará pasando al intestino, y esto. Pero ya se siente bien. Es el efecto psicológico del fármaco, cosa que no sucede, por ejemplo, en los niños. En los niños uno le da paracetamol para la fiebre y no le baja la fiebre sino a la media hora, inclusive 40 minutos recién. No es rápido, estamos hablando por vía oral, ¿no? Entonces se demora, pero suele pasar, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este efecto placebo. Y sobre todo por por la confianza que logremos desarrollar en el paciente. Los pacientes vienen con digamos, con una angustia, ¿no? Por el padecimiento que tiene y busca apoyo. Alguien que le solucione. Quieren que se le solucione rápido, ¿no? Bueno, no va. Entonces, si se gana la simpatía o la confianza de su médico, le cree y sus fármacos le hacen mucho más efecto. Pero si no crea confianza, no le hace efecto. Eso pasa en varios casos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, no, con esto no estoy diciendo que hay que jugar con el efecto placebo, hay que ser bien claro, ¿no? Pero también mucho depende de cómo el médico administra o trata al paciente. Una de las formas que uno puede ver es si la abuelita los quiere o no los quiere. Si la abuelita los quiere, lo que le den va a cumplir y va a tomar la abuelita. ¿Por qué? Porque creen. Pero si no, si la abuelita no les cree, o sí, no tienen la confianza de la abuelita, por más que hagan lo que hagan con la abuelita no les va a hacer caso y no se va a mejorar. Así que hay que ganarse el afecto de la abuelita. Si se empatizan con la abuelita, de repente van a tener buen acercamiento también con sus pacientes. Hay que hacer eso, ¿no? Ahora, este caso del efecto placebo es importante porque cuando se estudia un nuevo fármaco siempre se le compara con un placebo. Y el efecto, la diferencia del fármaco debe ser muy marcada, superior a la del placebo. Por eso es que se menciona que un fármaco es una sustancia química, digamos, ¿no? Un fármaco, como quieran, que ingresado al organismo produce un efecto superior al placebo. Esa es la definición, ¿no? Sustancia química que ingresada al organismo produce un efecto superior al placebo. Esa es la definición que se da ahora a los fármacos, ¿no? Bueno, tomando en cuenta como una especie de esquema resumen, ¿no?, de todo esto. Cuando se administra un fármaco, entonces la dosis está prescrita en función al efecto que se está buscando. Ahora, para eso, si fijamos la dosis del fármaco que se va a prescribir y aún
que el intervalo, la dosis, y tanto de inicio como el intervalo, hay que tomar mucho en cuenta en este caso el cumplimiento por parte del paciente y evitar los errores de la indicación. Eso es básico acá a este nivel, ¿no? Ya la dosis fue administrada. Entonces, hay que tomar en cuenta la vía de administración para saber el periodo de latencia. Claro, hay que tomar en cuenta cuando se administra la talla y composición corporal, la distribución que va en los tejidos, lo que es un peso y todo lo demás, la unión de las proteínas y la velocidad de administración. Todo eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y luego, después de la administración, ya se tiene la concentración en el sitio de acción. Y ahí sí, ya son los efectos, ¿no? Hay que tomar en cuenta las variables fisiológicas, los factores patológicos o genéticos, las interacciones, si hay tolerancia o no en caso del paciente. Y luego sí ya tenemos el resultado que queremos, el efecto, la intensidad del efecto, ¿no? Y esto va a depender también de la interacción entre los fármacos que se haya administrado, el estado funcional de la persona, su fisiología o fisiopatología. Y definitivamente hay que considerar que el efecto placebo no esté por ahí, ¿no? Porque en un momento nos puede servir, pero al final, en el fondo, el efecto placebo no ayuda. O sea, eso también debemos tomar en cuenta. Porque si hoy día se va contento el paciente porque le quitamos el dolor de cabeza y la patología no va a ser enfrentada, entonces hoy día se va contento, pero con el tiempo la patología va a continuar y la cefalea y todo lo demás se va a venir. Y a veces inclusive enmascaramos el cuadro. Es muy peligroso, por ejemplo, una apendicitis que se presenta con un dolor abdominal. Si no se hace la evaluación adecuada, uno le puede dar un analgésico o un antiespasmódico. Y la persona normal se va, no normal, sino se va calmado todo, y a las 6 horas nos aparece 8 horas nos aparece con una peritonitis. Es que se sintió bien y por eso se fue, pero el cuadro avanzó y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, entonces, cuando uno administra, hacer bien el diagnóstico para dar la indicación adecuada, ¿sí? A veces el paciente llega al hospital de emergencia con su dolor de abdomen, estomacal, etc. Y ahí está de dolor revolcándose. Y dice, ¿por qué no hacen nada? Si está, pobrecito. El médico está valorando para ver cómo es ese dolor, ¿no? Entonces, claro que ahora también hay más técnicas que ya no es necesario verlo media hora por lo menos al paciente para ver cómo está. Y hay otras técnicas, procedimientos que lo hacen más rápido. Por eso hay que tener, digamos, muy en cuenta cuando se utilizan los fármacos, digamos, porque lo que queremos es que tenga un buen efecto, ¿no? Y listo. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Algo que acotar? Nada, por lo menos, en este momento. Ya, solamente para pedir al grupo A2, bueno, que vamos a hacer, se va a programar la práctica a las 12 del día. ¿Listo? El mismo tema. Y de paso, ya les comunico, ¿no?, de que el doctor Apasa ya se ha incorporado. Entonces, él también es parte de, digamos, es docente del curso. Y conforme se van desarrollando las prácticas, vamos a ir viendo con qué grupo se va trabajando. Pero ustedes no se preocupen porque sea el doctor Apasa o sea mi persona que les toque en la práctica, ustedes igualito nomás, ¿no? Preparen el mismo tema y están en la capacidad de responder, ¿no? Entonces, solamente les aviso, ¿no? Debido a que, claro, también el docente
el doctor Atasa, él mismo programa su sesión y lo mismo yo hago, ¿no? Entonces estamos con el doctor Atasa y trabajamos con los 4 grupos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hechos estos avisos, yo creo que nos retiramos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? Yo creo que se han ido a desayunar. Yo también voy a desayunar. Todo está en orden, doctor. Ya, listo. Muy bien. Entonces nos vemos a mediodía.